Mis padres se separaron de repente. Al volver de una fiesta de Navidad en casa de mi abuela materna, que vive sola y a la mente de su salud, pero cocina espléndidamente, con esta labra me gané un premio en cuarto básico, así que la uso a menudo. Gran trifulca de la bofetada había sido 4 días antes, y ahí creo que Claudia y yo supimos un montón de cosas, o yo por lo menos me enteré del montón de cosas que todos crean que el otro no sabía. Quizás yo ya tenía la escafandra y ahí fue que se me agudizó. Quizás ya tenía la cabeza y a vidrios quebrados, juguetes viejos, frases que ya no te sirven, fotos de papá y mamá juntos besándose o conmigo o de mi primera comunión basura. Ya no me importa. Mi padre alto como un árbol y de muy mal genio. Trató a mi madre de histérica y mi madre lo trató de cabrón. Nunca habían discutido en público. Mi hermana, que es mucho más grande que yo, dijo que mi padre era un abusador. Yo tenía 13 años y estaba preocupado de si me regalaban o no un PlayStation. Cuando me lo regalaron desbloqueado y con varias copias piratas de los juegos originales, creí que las cosas podrían volverse a poner en su sitio, que no era game over, como en los estafadores de los juegos donde tienes que comprar la ficha y basta poner de nuevo en marcha el circuito para dárselo vuelta completo, que la vida de uno no era una versión pirata de otra vida original, y que la tuya de pronto se te bloqueaba y no se encendía más la pantalla. Aquí ni siquiera se podía comprar la ficha y de eso me di cuenta en un instante. El psicólogo, al que no pudimos seguir yendo porque no teníamos dinero, me alcanzó a decir que quizás yo esperando que mis padres se reconciliaran. Incluso alcanzó a decirme que tal vez yo, y no sé si dijo que creía. Estaba seguro, o me daba cuenta, que mi propio nacimiento era fruto de una reconciliación temporal. Tal vez sientes que has sostenido muchos años el matrimonio de tus padres, dijo. Yo me imaginé un dibujo de Sansón que tiene mi tío en un libro. Sansón ciego, tirando las columnas de un templo, traicionado por Dalila, muriendo mientras mata a sus enemigos. Claudia se levantó de la mesa y dio una bofetada como el 20 de diciembre. Hacía mucho calor. En mi país hace calor en Navidad y no hay nieve ni arbolitos ni nada de eso. Y yo me fui a la playa, parece que triste. Fui con David y Frank, eran amigos míos de esos barrios. Creo que me divertí mucho entre las olas. Soñé que era una ballena blanca en un marinero náufrago. Gritamos y mientras más gritábamos al pear las olas, yo sentía más hondamente la esperanza de que todo pasara, como una ola más, hasta un terremoto más. Después, poco a poco, las cosas volverán a ser como antes. Eso que se dice un ahogado, el trozo de madera. Alguien vendrá a rescatarnos. No hay tiburones, no estoy muriéndome de frío. Con el tiempo, me di cuenta de que el barco entero se estaba hundiendo. Que se hundía hacía mucho tiempo. La fiesta en casa de la abuela fue larga y llena de risas falsas. Mi padre tenía cara de moa y mi madre abrazaba demasiado a mi abuela. Claudia sollozó cuando me dieron el PlayStation. Soy el más chico de mis primos, y me aburre a veces ser el pequeño de la familia. Aparte que Ismaelito suena horrible, y me dicen Mel que creo que es peor, aunque Mel Gibson me anduvo levantánimo cuando lo vi en la televisión y pensé, y una estrella de cine se llamara, como yo era una suerte. La película era Corazón Valiente y Mel Gibson le ganaba a todo el mundo. Yo quería ganarle a todo el mundo. Mi padre siempre me decía que tenía que ganarle a todo el mundo. Para eso tenía que ser ingeniero comercial, católico y aprender inglés e informática. Mi madre quería que yo fuera feliz y quería que apagara el televisor y leyera con ella. Mi padre no podía ver al tío, Juan, y decía siempre que era un marica y me preguntaba si me manoseaba y esas tonterías. Sé lo que es un marica y no sé si mi tío lo es, pero conmigo no lo es. A igual que eso que el PlayStation me lo regalaron entre Claudia y mi tío Manuel, hermano de mi madre, y jefe de mi hermana en una oficina donde le consiguió un puesto de secretaria. Cuando juego me calmo algo como en las olas. A alguien le gano, a alguien le corto la cabeza. Doy una pirueta imposible en un skate. Pero cuando se apaga la pantalla siento el ruido en mi cabeza. Lo sentía hasta que empecé a escribir. No han inventado un juego. Arma tu familia o descuartiza a papá y mamá. Cualquiera de los dos me hubiera servido. Tiempo que el cuerpo se me ponía raro y sedoso. Era como si el cuerpo te dijera que ibas pronto a ser feliz aunque no hubiera razón. Incluso soñé una vez quizás fuese a resucitar y que todo lo vivido era un sueño. Durante muchos días desperté con la sensación de que mi papá entraría a la pieza diciéndome «Hola, campeón», y me iba a llevar a jugar a la pelota aunque me diera la lata con su cantito. Y tienes que ganar todo el partido. Todo se aguó, más bien se secó, como el estero cuando no hay lluvia basura y huella allá y dan ganas de vivir lejos, entre flores o entre nubes, cuando nos cambiamos a la capital. Nosotros nos habíamos cambiado varias veces de casa y era súper divertido, pero siempre en la costa. «Extraoques a alguien», me dijo hermana, me dijo Mel, «ya eres un hombre. Haces cajas como todos los demás», y ahí me di cuenta de que yo era el único hombre de la casa. Me dolió la cabeza por de dentro. Mi madre estaba menos deprimida, andaba menos atontada con los calmantes y ya tenía que entrar a trabajar. Había conseguido un puesto en un colegio en Santiago y eso le levantaba el ánimo.
Digamos que por lo menos ya no estaba como un zombie y a veces me hablaba y sollozaba menos. Era raro envolver todo lo de la casa con papeles de diarios viejos, con noticias de antes que se pelearan mis papás, partidos de fútbol de Chile que vi con Bedre, programas de televisión que odiaba ver pero que a mis papás les fascinaban. Y las cosas, cada una era como un libro. Me acordé de mi tío Juan. Cada cosa es un libro que no está escrito, y los libros no escritos todavía duelen más todavía. Tiré a la basura muchos de mis juguetes, regalarlos al vecinito, olvidarme. La camiseta del Wanderers, el equipo de mi padre y de mi abuelo, la como un tesoro. Los tesoros también conduelen, mejor dicho. Se les reconoce porque duelen y uno igual quiere te duelan. Por mucha escafandra, aunque puse a tope el campo de tuerza, me dio pena. Pero no se lo dije a nadie. ¿Soy el hombre de la casa?, me dije, como si fuera yo mi propio padre y todavía era muy hijo. ¿Cuándo se le pasa a uno eso de ser tan hijo? ¿O es el campo de energía que no me dejaba crecer? Lo de la pirula, lo confieso, me daba esperanzas. Ser un hombre, ser rescatado de la niñez de una buena vez por todas. El padre es como un capitán, duele irse a pique. Capítulo 5 inscribo esto por eso mismo, porque ahora cumplí 14 y me han cambiado de casa, de barrio, de colegio y de familia, y me han pasado muchas cosas en este año al que le digo el de la ballena blanca. Antes, cuando volvía al colegio después del verano, era divertido y hasta me daban ganas de volver a clases, probarse el uniforme, con comprar los cuadernos, toda esa tontería que le ponía nervios de punta a mi madre. Sabía que estarían en Lucho, Carlos, Miguelito, hasta echaba de menos a los pesados de Elias y Esteban, con el terminaríamos a puñetes y con anotaciones negativas. Era un colegio de hombres y de curas. Nos enseñaban de Jesús y Jesús me caía bien, hasta que mi padre me decía lo de la ingeniería comercial y yo no entendía nada. Jesús era lo menos cercano a un economista que se me podía ocurrir y por eso justamente me caía bien. Hasta bueno para el fútbol me lo imaginaba. Deben haber tenido un equipo formidable con los apóstoles. Claro que como los evangelios los escribieron para los viejos no podían poner esas cosas. Yo creo que Jesús era el centro delantero, el armador de juego, o por lo menos el entrenador. Jugaban hasta sobre la superficie de las aguas, y seguro que cantaban también, así como un coro de negros, con mucho ritmo. El del autogol fue Judas, cierto, aunque no entiendo por qué el mismo Jesús le ordenó chutear en contra. Algún lobotomizado borró todo eso de la verdadera historia de Jesús. Ahora resulta que sería ingeniero comercial. En Santiago me pusieron en un liceo, el mismo donde hacía citases mi madre. Se supone que teníamos, que ajustamos, y yo me preguntaba cómo vivíamos antes. Teníamos, decía Claudia, mi padre nos llamaba por teléfono, a veces indiferente, a veces llorando, yo creo que un poco bebido, y nos llamaba. La primera vez que salí con él, me dijo que no era ninguna vergüenza estudiar en un liceo y que él mismo había estudiado en el mejor del paraíso. Me dijo, si sacas buenas notas y estudias bien, a lo mejor te puedo enviar al Instituto Nacional. Es un liceo del estado donde van todos los que quieren ser, alguien no temo pagar un colegio privado. Yo los conozco, un montón de engreídos. Pero tienes que ser famosa. Cuando entendí lo que era un epitafio pensé en ponérsela sobre la lápida. Hasta entonces lo imaginaba en su lecho de muerte diciéndome como sus últimas palabras, que tienes que ser el mejor, y yo tan o más bien dijo, siéndole sí, papá, ¿por qué no puedo ser más o menos? Lo justo y necesario para ser feliz y leer. Y contar cuentos. Los del Instituto Nacional se creen los mejores. Todos podemos ser mejores. Es cosa de estar a salvo cuando viene la ballena blanca. Cada vez que llegaba a cualquier parte sentía la cantinela de mi padre, que tienes que ser el mejor, y de puro acordarme me daba timidez. El jardín infantil, las primeras veces que jugué al fútbol, siempre. Cuando no me importó, dije que me daba lo mismo y era más cómodo. Voy a ser yo mismo, no más, pensé. Yo soy Ismael y soy un sobreviviente. También soy Moby Dick, la ballena blanca, la invencible. Nunca me lo he podido creer del todo, pero algún día que convenceré espero. Quiero invencible, dentro de mi cabeza me lo repito. Ismael, eres invencible, pero me da rabia. Eso es justamente lo que quiere mi padre de mí. Yo quiero ser yo mismo, nada más. El primer amigo que hice en el liceo, al que todos molestaban por el nombre, jabón, mamón, esas tonterías, me dijo que cuando sus padres lo exigían a él le venían ganas de ponerse a llorar. Yo le conté lo del Instituto Nacional y le dije que mi papá me daba pica cuando me decía esas cosas y me daban ganas de ser el peor. Nos reímos pensando en ser traces y fumar marihuana y dejarnos el pelo como Bob Marley y ponernos aros en la nariz. Dije yo, y Ramón se quedó callado. Yo tampoco hablo mucho de esto, le dije. Creo que ahí le conté lo de la pirula y él me preguntó si tenía pendejos. Me dijo, pelos en la pirula. No, le dije yo. Todavía no, aunque en realidad era mentira. Tenía unos pocos pelos. No quería compararlos ni nada de eso. Hay cosas que uno no puede andar mostrando tanto. Hay cosas de las que no me gusta hablar con amigos que conozco poco. Capítulo 6. El colegio de verdad me apretó el estómago como un puño. Como la primera vez corto de genio,
tímido. Cuando era niño y mi padre me llevó a clases y me dejó cantando un himno que yo no sabía y de repente no lo vi más entre la gente y me puse a llorar como un bendito. Cuando le conté a mi tío Juan, me dijo que la infancia era como un país extraño. El himno nacional era de los grandes que ya se habían lobotomizado. Ahora estaba de nuevo exiliado y me dolía el estómago. Como a Ramón, solo que yo puse cara de Mel Gibson. Era encima un colegio mixto, nunca había tenido compañeras, casi no tenía vecinas, menos amigas. Todas las compañeras eran más altas que yo y había algunas que ya tenían tetas. Es una ventaja tener una hermana porque te calienta menos ver la ropa interior. Ya las conoces como son por debajo, pero igual era raro. La mitad del curso tenía fierros en los dientes. Yo sabía, por lo menos que la separación de mis padres, por tener poca plata, me salvaría aún de tener esos fierros. Los profesores tenían a veces más cara de cansados, pero había uno genial que contaba la historia de Chile, como si fuera un país de verdad. Uno que yo conociese, no el de mi niñez, ni este raro en que me habían metido. Uno que era como una aventura en barco o en una diligencia. La gimnasia se hacía en el patio y ni pensar en competencias. Echaba de menos el fútbol en la hierba y una cancha de básquetbol. Creo que me aburrí en todo. El campo de fuerza me ponía a pensar en cualquier cosa en las clases. La escafandra la tenía encendida casi todo el tiempo imaginando el mar, la ballena. Supongo que navegaba bajo el agua, oía historias, secretos de tesoros hundidos, el sonido lejano de canciones y más se agregó lo de los matones. Eran 3 pesados todoterreno, de peso pesado, de esos que no tienes palabras para describirlos. Les puse babe y ibo y no pienso ponerles ni siquiera nombres. A mí y a Ramón les dio por llamarnos maricones delante del curso. Yo me puse Mel, invencible como una ballena para peganca, pero eran siempre más duros. Ramón no ayudaba nada y terminé en el suelo. Me robaban la comida y yo protesté delante de mi profefe, pero no hubo caso. Me dijo algo como son cosas de hombres. Defiéndete, o ya se les pasará. Nada que me ayudara mucho. Típico síntoma del lóbulo menos, o son cosas de la edad. Babe y uno perdían oportunidad de molestar a Ramón. Yo me metí a defenderlo hasta que me daban con todo. No tendría importancia, pero se empezaron a reír las niñas. Decían cuando lloraba. Yo lloré una sola vez. Estaba Ramón en el suelo. Tomé de los brazos al desgraciado de Bu para que no lo pateara y me inmovilizaron para que él diera puñetazos en el vientre. Me dolió mucho, mucho. Lloré como hombre. No dije siquiera una mala palabra. ¡Oh, abusadores! Les grité sádicos a voz en cuello. Me pegaron más por hablar raro. Siempre hablo así, les dije. Escupí sangre, hablas como un maricón. Me insultaron. Mariquita, gritaban todos. Tomé a Ramón, que tenía sangre de narices, y lo llevé a lavarse. Todos gritaban que a Ismael le gusta Ramón, y cosas así, Ismaela. Ramona. No le digas nada a mí, dijo Ramón. No, le dije nada ni a sus papás, ni a los míos, ni a Clanadi. Se me revolvían los intestinos cada vez que iba al colegio. A Ramón le dije que no nos pille parados y andábamos en guardia. Más risas. Están pololeando. Yo activaba mi campo de fuerza. Le trataba de enseñar a Ramón, pero él igual enfermo o no venía a clases una vez por semana. Cuando yo andaba solo me decían otras cosas. Oye, tu perrito. Tuve pésimas notas en la primera entrega y mi madre me preguntó qué me pasaba. Siempre fuiste un buen alumno. Ismael, pensé en decirle algo como no tengo ganas de vivir, pero lo cambié por echo de menos la playa. No quería ponerla nerviosa y eso también es cierto. Santiago es horrible, está lleno de polvo y parece quien dibujó las calles era un sadomasoquista, otra palabra que me hizo famoso. Mi tío Juan me preguntó en su biblioteca cómo me ayudaba. A él le dije la verdad. Estoy como si se hubiera hundido todo, le conté. Pero eres fuerte. Cualquier cosa que hagas, hazla con esa fuerza. La llevas en la sangre. Estás hablando como mi papá. Quiere que gane en todo. Quiero que me cambien de colegio. En realidad, no iría más al liceo de verdad nunca más. Tú vas a cambiar ese colegio, dijo mi tío Juan y se acercan cerca que me dio miedo que fuera marica de verdad y yo también. Te tienen miedo, me susurró. Miedo y envidia. Puse cara de pan, así dice que me pongo cuando no entiendo nada. Tu amigo Ramón tiene demasiado vencen. Esos mocetones son como los perros, huelen el miedo, pero también se asustan de quien más grande y se dieron cuenta de que tú eres el grande. Tratan de asustar, necesitan que seas menos que ellos, que tengas peores notas, que te vaya amargues. Esa pena que tienes es rabia, tienes mucha rabia. Tengo ganas de morirme, mascullé duro, como un ladrido. Tienes ganas de matarlos, se rió mi tío Juan, y quizás también a tu madre que no se ha podido poner en pie y quizás a tu padre que tampoco te ha apoyado, y quizás a mí que no sé nada de puñetes, ni deportes, ni mujeres. ¿Qué tienen que ver las mujeres? Le dije totalmente mosqueado, mucho. Están a punto de tener mucho que ver, son la causa de todo, o no has leído las novelas que te he prestado. A mí las mujeres me resultaban una molestia.
En las películas encontraba una auténtica bobada andarlas salvando. Siempre se caían al barro, se les torcía un pío metía en la nariz donde no debían. La única que me caía bien era la piloto de Valiente. Así hubiera querido que fuese mi madre. Piloto de una nave interespacial, se hubiera cargado al monstruo que se comió a mi familia. Esas eran mujeres. No tienes que amar a nadie, Ismael. Basta hasta que te concentres, que te serenes, que te oigas. Estás cambiando y tu alma se llenará de nuevas armas. Encontré que mi tío hablaba como el yo la guerra de las galaxias y eso me parecía de muñequitos. Yo quería tener armas, aprender karate o tener un grupo dark. Todos eran sospechosos de tener un lóbulo menos. Yo había decidido no hablarle a nadie. No te creo, tío, dije. Me levanté y me fui, y hasta de un portazo. De esos que sacaban de quicio a mi padre y por los cuales alguna vez me pegó. Mi tío Da. Lo vi por la ventana. Se quedó en la biblioteca leyendo, como si yo hubiera hecho algo bien, o como si no le importara. Yo no sabía que esas dos cosas se parecen mucho y que es fundamental saber la diferencia. Había decidido no hablarle a nadie, ni tomar en cuenta a nadie, ni ser considerado ni amable.